Bien, muchísimas gracias. A ver, vale, perfecto, ya está parándose. Muy bien, pues buenas tardes. Como estaba escribiendo en el chat, de nuevo encantado de compartir un ratito con todas vosotras, con todos vosotros, a través de este canal y a través de este programa que, como bien dice Reme, pues tiene una consecución. Buscamos un objetivo que es vender mejor y además aplicar técnicas fáciles, sencillas, que todos muchas veces incluso ya hemos aplicado, pero que de una manera u otra vamos a ponerlos en orden, vamos a ordenarlas, vamos a organizarlas y vamos a priorizar aquellas acciones que nos parezcan más interesantes. Así es que dentro de ese programa sí deciros que, bueno, un pequeño recordatorio, y es que esta nueva formación que vamos a hacer es complementaria de la anterior y sería muy interesante que o bien aquellos que ya la tuvieron, que la tengan muy en cuenta, o aquellos que no la tuvieron, que no estuvieron presentes, ¿vale? Que tengan aspectos a tener muy en cuenta, que yo voy a repasar en 0, sencillamente, es importante que establezcamos objetivos, ¿sí? Decíamos que nada que no se pueda medir crece, con lo cual lo importante es que establezcamos objetivos, que planifiquemos acciones, hoy hablaremos de ello, ¿sí? Que midamos los resultados que esas acciones nos van a dar, a través de herramientas como las que ya hablamos el otro día de los KPIs, que hoy los vamos a seguir manteniendo. Y por otro lado, una vez que ya hemos medido los resultados, sea cual sea el resultado, establecer qué líneas de mejora nos pueden ayudar a de nuevo planificar acciones. Yo a esto le llamo el ciclo de la motivación, porque claramente yo diferencio a los empresarios de los comercios y a los equipos de venta. Aquellos que están constantemente motivados son aquellos que están constantemente planificando acciones, haciéndolas, midiendo los resultados, mejorándolas, planificando de nuevo en base a nuevos objetivos. Así es que no perdamos de vista lo ya aprendido, ¿vale? Ya me he asegurado de que efectivamente han compartido con vosotros aquella plantilla de DAFO que nos ayudaba precisamente para tomar decisiones a la hora de establecer objetivos, tenerla muy en cuenta. Os invito a que practiquéis mucho con ella, porque os vais a ver qué dinámica más chula. Bueno, la verdad es que voy a empezar a compartir ya pantalla, que es lo importante, y que podamos empezar a trabajar la sesión de hoy. Bien. Yo diría que el taller que vamos a desarrollar hoy, para mí casi diría que es casi de los míos favoritos. ¿Por qué? Porque, bueno, lo hablaba con Nieves, ¿no? Hace un ratito fuera de micro. Porque precisamente, aunque damos píldoras y herramientas de digitalización que nos pueden ayudar, este taller concretamente para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque no es que no vamos a hablar de comercio online, que evidentemente hay un paralelismo, sino que vamos a hablar de la esencia de la venta, que es técnicas para mejorar esa venta presencial, esas tiendas físicas, esa tarea que nos damos todos los días de disfrutar del momento cliente cuando entra nuestro cliente en la tienda, ¿sí? Y cuando lo que intentamos es mejorarle la vida. Entonces, para mí, lo que vamos a ver hoy es comunicación en estado puro. Es decir, la mejor técnica que podemos aplicar para mejorar las ventas presenciales es trabajar una buena comunicación. Si hacemos esto, lo primero que vamos a percibir es la segunda parte o el segundo objetivo de este taller, que es incrementar el ticket medio de compra de los clientes. Pero no se trata de forzar nada, simplemente se trata, para mí, el secreto número uno, la idea número uno, es que trabajemos bien la comunicación. Porque si somos conscientes de que tenemos una buena comunicación con el cliente, a mí me gusta hablar de que el éxito se convierte en algo absolutamente inevitable, ¿sí? Si la comunicación fluye entre nosotros y el cliente, si somos capaces de entender al cliente, de detectar sus necesidades, incluso, si me lo permitís, generarle necesidades nuevas, evidentemente este KPI, este medidor de gestión, va a subir, el del ticket medio. Pero es que también va a subir el de conversión de ventas. Y evidentemente, como ya vimos el otro día, a través de los KPIs, que os recordaréis que tenían como una forma de pirámide, un momento en el que subimos por ejemplo, el índice de conversión de ventas, automáticamente estamos en predisposición de que suba el ticket medio. Y si estamos en predisposición de que suba el ticket medio, evidentemente muchas veces las técnicas para aumentar el UPV, las unidades de venta, también va a aumentar. Así es que, insisto, hoy es de mis talleres favoritos porque vamos a hablar precisamente de eso,
de cómo conseguir aumentar nuestros tickets medios en las tiendas presenciales a base de la comunicación. La primera pregunta que nos deberíamos de hacer todos es, y espero que tengáis ahí un papel y un bolígrafo para poderla escribir, es empezar a tomar verdad. Es decir, la toma de consciencia es básica, la trabajamos mucho en el coaching retail y esta pregunta me encanta hacerlo. ¿Dónde encuentras la principal dificultad al respecto de lo que estamos viendo hoy? ¿Vale? Y eso hay que escribirlo. ¿Dónde está? O sea, ¿por qué crees tú que tienes dificultades para aumentar el ticket medio? Y esto apúntatelo, porque será esa toma de conciencia. Recordaros también, como ha dicho Reme, porque en estos talleres sabéis que vamos como muy apurados de tiempo y tenemos que ajustarlo todo. Os recomiendo también que tengáis en una hoja aparte preguntas. Esto lo dije también el otro día en el taller. Apuntaros las preguntas, las cuestiones que sean importantes de verdad para vosotros. ¿Por qué? Porque vamos a tener el lujo de tener una sesión sin una programación de contenidos, digamos, implícita. Y ese día lo que vamos a hacer es tratar de resolver todas vuestras dudas, todas vuestras sugerencias, todas vuestras creencias respecto de algunas cosas, ¿no? Es probable que alguna de esas preguntas que a lo mejor hayas tomado nota, a lo largo de la formación se vayan resolviendo. Pero si no es así, pues se quedan ahí y ese día será un día fantástico para que las podáis exponer. Yo voy a intentar encuadrar toda la formación para que podamos tener tiempo incluso para poder resolver hoy alguna. Pero bueno, de momento lo importante, insisto, poner verdad, ¿vale? Apuntar cuáles son las dificultades que tienes al respecto de por qué crees que tienes dificultades a la hora de aumentar vuestro ticket medio y qué razones piensas tú que son las que están provocando esa situación. Bien, otra pregunta importante que nos tendríamos que empezar a hacer es este concepto de despachar. Yo no sé en Cáceres qué concepto tenéis vosotros de despachar. Sabéis los que me seguís a través de la tiendología que yo hablo muchas veces de palabras poderosas, ¿no? Bueno, pues para mí despachar, que se usa mucho como muy común, yo le llamo una palabra asesina de buenas ideas. A mí no me gusta nada la palabra despachar, no sé a vosotros, pero lo hemos introducido como nuestro argot y no creo que sea la palabra más efectiva. A mí despachar, desde luego, me suena a atender a la gente, ¿sí? Como aquellos que están en cola, les das lo que quieren y se van, y ya está. Y lo he despachado, ¿no? Entonces, una buena pregunta que tienes que hacer es, ¿tú despachas a tus clientes o disfrutas del momento cliente? Porque si despachas a tus clientes, es probable que lo segundo que te voy a pasar sea que los clientes compren lo que necesiten y no vuelvan más. Y entonces ahí estamos perdiendo una gran oportunidad de disfrutar precisamente de ese momento cliente. Así es que, bueno, ¿cómo vamos a aprovechar todo este tiempo? Pues bueno, como siempre, vamos a establecer este cuadro de objetivos que nos permiten un poquito poner foco en cómo vamos a distribuir nuestro tiempo. Hoy, fijaros, se trata de conectar como siempre. Hablaremos del diálogo de la venta, pero algo que para mí es fundamental, que es el contacto con el cliente, el sondeo, cómo sondear las necesidades que nuestros clientes tienen, el apoyo de la venta, donde vamos a tener que demostrar realmente nuestra perspicacia y vamos a tener que demostrar sobre todo nuestro conocimiento y expertise en nuestras áreas de servicios o de productos que vendemos y por último el cierre de la venta. Y todo eso lo tenemos que conectar, ¿vale? Por otro lado, haremos ejercicios tanto individuales como con el equipo, quiere decir, ejercicios que os voy a proponer para que hagáis vosotros mismos, pero que también podéis compartir con vuestros equipos de venta. La idea fundamental entonces es, primero, obtener una buena presencia, luego jugaremos a una idea que a mí me encanta, que es la del rol del médico, y por último hablaremos del diálogo de la venta. El rol del médico, ya se adelantó, nos suena un poco raro, pero que suena mucho a diagnóstico, ¿no? A diagnosticar el punto de venta y a diagnosticar cómo estamos haciendo la atención al cliente para aumentar ese ticket medio. Trabajaremos 4 palabras poderosas hoy, que será presencia, lenguaje, escucha y diálogo. Así es que a eso vamos. Reglas del juego. Algunas coinciden con las del taller anterior, pero siempre me gusta recordar las reglas del juego. La primera, que abras tu mente desde ya. Yo ya doy por hecho que la habéis abierto, porque si no, no estaríais aquí. Estaríais viendo el documental de Animalitos de la 2, ¿vale? Y estaríais como muy relajaditos. Así es que abre tu mente desde ya
para empezar a cuestionar tu realidad, cuestionar cómo estás haciendo las cosas, ¿sí? ¿Realmente estoy despachando? El concepto de despachar, hay que revisarlo, ¿vale? Predisponerte a hacer cambios, porque si no cambiamos, ya sabéis, nada va a cambiar. Como os decía, preparar unas hojas de papel, recomiendo varias, una para recoger las preguntas, como hemos dicho, y otra para capturar las ideas potentes que os puedan ayudar. O sea, es que tomar buena nota de todo y eso sí, practicar constantemente. Hoy va a ser mucho de que luego practiquéis, de que hagáis roleplays que se llaman de ventas, empezar a incluso con vuestro equipo a generar situaciones de venta complicadas, ¿no? Y practicar constantemente y veréis cómo esto os da un resultado maravilloso. Bien, pues vamos entonces con este segundo taller, técnicas para mejorar la venta presencial e incrementar nuestro ticket medio. Una frase inspiradora que nos puede ayudar a arrancar esta idea es la de William Thomson, un físico y matemático británico de 1824, nacido en 1824, que nos decía algo así como que lo que no se define no se puede medir y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Así es que continuemos con esa idea de que si en algo nos tenemos que obsesionar es en medir los resultados. Es difícil que mejoremos, es muy difícil que mejoremos si nuestro ticket medio, si no lo medimos. Decíamos el otro día también, ¿os acordáis, no? De que nada que no se puede medir crece. Es decir, lo importante es que establezcamos objetivos utilizando los KPIs y que dentro de 15 días, un mes, ¿vale? O al final de una temporada podamos medir si efectivamente hemos conseguido el objetivo, ese objetivo que buscamos de aumentar nuestro ticket medio. Así es que os animo a ello. Una buena reflexión, ¿no? ¿Sabías qué? Y mirad, esto es algo que yo suelo hacer siempre, ¿vale? También cuando hacemos mentorías o consultorías presenciales. Siempre les digo, oye, cuéntame alguna anécdota que haya pasado en tu tienda y que te haya contado un cliente. Y esto nos pone ya, digamos, en antecedentes de la importancia que tiene la comunicación que tanto vamos a trabajar hoy. Esa comunicación persuasiva que tanto ayuda a la venta y a aumentar nuestros ratios. Pregúntale a tus mejores clientes si recuerdan alguna anécdota que les haya podido suceder en tu tienda. Si resulta que no recuerdan ninguna, entonces es que tú estás despachando. Entonces es que nos queda muchísimo trabajo por hacer. ¿Por qué? Porque la importancia de las anécdotas es que son recordadas. Y recordar, nunca mejor dicho, que cuando hablamos de fidelización siempre hablamos de recuerdo, de cómo generar un recuerdo poderoso con nuestros clientes. Así es que una buena forma de medir es precisamente que le preguntes a tus clientes si recuerdan algo. Y si no recuerdan nada, entonces, como digo ahí, nos queda una larga tarea que hacer esta tarde. Porque si hay algo que es más que evidente, y cualquier especialista en comunicación te lo va a decir, es que la no comunicación no existe. Analizar la frase es potente, ¿eh? O sea, la no comunicación no existe. Cuando tú decides no comunicar o no comunicar con la eficacia y la eficiencia que buscamos, en sí ya estás comunicando. Si tú despachas a tus clientes, ya estás comunicando, ¿sí? Cuando muchas veces, no sé, llamas a un camarero y no te hace ni caso, ese camarero te está comunicando. Cuando resulta que atiendas a tus clientes desde un aspecto poco comunicativo, también estás comunicando. Cuando dejas de contestar un WhatsApp business en tu negocio, cuando dejas de contestarlo, ya estás comunicando. Cuando no le coges el teléfono a un cliente, a lo mejor porque estás atendiendo a otro, también le estás comunicando. Luego, habrá que mejorar esa comunicación. Luego, en la comunicación, efectivamente, no hay fracasos. Lo que hay es siempre resultados. Dependiendo de la comunicación que establezcamos con nuestros clientes, obtendremos un resultado o obtendremos otro. La comunicación siempre empieza a partir de ti mismo y se va a trasladar hacia los demás. Luego, vigila también muchas veces qué es lo que te dices. Vigila muchas veces cuál es tu comunicación respecto a cómo haces las cosas en tu establecimiento, en tu negocio, en tu tienda. Según seas, así vas a comunicar. También lo decíamos el otro día, ¿no? Que como haces una cosa, efectivamente haces todo. Así es que, como veis, estamos hablando de comunicación en estado puro. Y vamos a trabajar ese diálogo de la venta tan básico, tan fundamental, tan importante, de verdad, para ese momento de disfrutar el momento de cliente.
Bueno, me gusta siempre contar una pequeña anécdota. Yo soy muy peliculero, también me gusta mucho leer, pero también me gusta mucho ver películas. Y no sé qué pasa, que cuando veo películas desde el punto de vista que a mí me interesa, siempre aprendo algo. Seguramente recordaréis esta película, muchos de vosotros la habréis visto, la de Náufrago. Aquella película en la que, bueno, en un papelazo increíble que hace Tom Hanks, recordaréis que él es náufrago de una isla, ¿vale? Es un técnico de TED, de una agencia, y bueno, es náufrago y se queda en una isla él solo, ¿sí? Y empieza a establecer una comunicación que va de menos a más con la única persona, con el único objeto con el que se puede comunicar. Curiosamente, acaba apareciendo en la playa de la isla un balón de vóley de la marca Wilson, sobre la que él, con su propia sangre, hace algo parecido a una cara. Bien, y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con todo lo que vamos a ver? Muchísimo. Decíamos que la no comunicación no existe. En esta película lo vemos claramente como un elemento, un objeto, como en este caso es la pelota, se convierte en su compañero. ¿Por qué? Porque si no comunica se vuelve loco. Y efectivamente, él utiliza esta estrategia para darse cuenta de que la comunicación no solamente le ayuda a mantenerse vivo, sino que además le ayuda a mantener una relación positiva. Es curioso que incluso recordaréis que en la película al final el balón se pierde y él es como un punto de declive para él importante que tiene que superar. Si es que ya veis la importancia que tiene la comunicación y cómo esa idea de que la no comunicación efectivamente no existe va a ser una constante en nuestras ventas. Entonces, vayamos entonces con nuestra primera palabra poderosa de hoy. Ya hemos hecho una introducción y vamos a darnos cuenta de la importancia de la comunicación a través de esta palabra poderosa primera que vamos a utilizar, que es la presencia. ¿Qué será tener presencia? Pues para mí tener presencia se basa fundamentalmente en tener una estrategia de presencia. Os voy a poner un vídeo, espero que lo podáis ver, que lo podáis escuchar, de este simpático personaje, de este perrito, que fijaros, en un proceso de comunicación nos va a dar unas pistas muy interesantes sobre todo lo que vamos a ver después, ¿sí? Vamos a verlo. Atentos al detalle. Bien, decíamos que la no comunicación no existe. Aquí lo vemos claramente. Fijaros, si repasamos un poquito este vídeo, nos daremos cuenta de que cualquier proceso de comunicación requiere de tres aspectos, ¿sí? De quién es el emisor, quién es el receptor y cuál es el canal de comunicación que se está utilizando, ¿sí? En este vídeo, si lo analizamos, fijaros, es muy curioso, ¿no? Que viendo la secuencia, evidentemente, de una familia que va a decidir qué perro es el que quiere llevarse de la perrera para compartir la vida con él, pues primero ve un perro como un perro grande, un perro potente, ¿sí? Pero no se deciden por este perro. Fijaros, esto es todo en sí es una metáfora, ¿no? Y el segundo perro que aparece es un perrillo pequeño, lastimoso, casi, bueno, incluso como que su comunicación es como penosa, ¿no? Como dando pena, ¿no? Pero daros cuenta que tampoco lo eligen a él. Y por último aparece el tercer perro, un perro que no es especialmente un gran can, ¿no? Bueno, es un perro pequeñito, un perro, ¿vale? Pero un perro que tiene una estrategia de comunicación. Me encanta esa primera mirada que hace el perro, como de prestar atención,
Luego vamos a hablar del contacto y del sondeo y del apoyo de la venta. Pero si repasáramos eso que hemos dicho antes del contacto, el sondeo y el apoyo de la venta, veríais claramente en esta película tan simpática que ese proceso se da, ¿sí? ¿Vale? Hay un momento de contacto en el que él mira a las personas, los mira como, ¿me vais a prestar atención? En aquel momento, a partir de ese momento, él hace su speak de venta a través de ese vídeo y me encanta ese momento final en el que él vuelve otra vez a mirar a uno y a otro y ya tiene la maleta al lado. Ya ha cerrado la venta, ya el proceso de comunicación ha funcionado. ¿Qué nos sucede en la venta? ¿Por qué muchas veces no conseguimos aumentar nuestro ticket medio? ¿Por qué no conseguimos a veces cerrar ventas? ¿Por qué no conseguimos muchas veces conseguir la atención de nuestro cliente? Pues básicamente porque en cualquier proceso de comunicación, y esto es, yo creo que de primero de la ESO como mucho, ¿vale? Todos sabemos que en cualquier proceso de comunicación hay un emisor, un receptor y un canal. La dificultad fundamental se basa en que primero, si no sabemos quiénes somos nosotros, si no conocemos bien cuáles son nuestras fortalezas, cuál es la fortaleza de nuestro producto, nuestro servicio, qué característica la hace absolutamente diferente del resto de la competencia, es difícil que si no conocemos A, sea más difícil todavía conseguir B. Si además no sabemos cuál es nuestro cliente ideal, si además no sabemos cómo dirigirnos a ello, pues seguramente la dificultad todavía será mayor. Y recordar lo que hemos dicho, la no comunicación no existe. Entonces, si tú fallas como emisor y además también fallas como receptor, es decir, no sabes orientarte hacia tu cliente ideal, la comunicación va a ser muy complicada, ¿sí? Y desde luego no va a obtener el resultado que buscamos. Y todavía va a ser peor porque tampoco vas a conocer qué canal de comunicación es el que necesitas establecer con tu cliente para tener esa relación de ganar-ganar. Fijaros, si hiciéramos yo creo que esta es la diapositiva más sesuda de todas las que os voy a plantear, pero fijaros, si volvemos al rol del emisor y del receptor, si no conocemos bien ambas cosas, pues lo que se va a generar es un ruido, unas barreras, una distorsión de la comunicación, ¿sí? De manera que lo que yo he dicho no va a ser ni tan siquiera lo que yo he querido decir. Fijaros, estamos en la parte de la, y en la parte del receptor, lo que ha oído no es lo mismo que ha escuchado, que ya sabéis que son dos cosas diferentes, oír y escuchar, no va a ser lo mismo que ha comprendido, no va a encajar con lo que ha aceptado y, por supuesto, no lo que ha retenido. Luego, ya veis que el objetivo es mejorar nuestra comunicación, para que nuestro mensaje de identidad, a través del canal adecuado, a través del código de comunicación adecuado, a través del mensaje adecuado y generando el contexto que tiene que generar, consigas que el receptor reciba tu mensaje de una forma clara, concisa, ¿sí? Ahí, cuando ya estemos en ese punto, es cuando tendrá sentido que empecemos a aplicar diferentes técnicas para que consigamos el objetivo que buscamos, que es aumentar nuestra tasa de conversión, aumentar nuestro ticket medio e incluso aumentar las unidades de venta. Así es que ya veis que no es una cuestión de técnicas, es una cuestión de mejorar la comunicación, de ser conscientes de cómo funciona el cerebro no solo nuestro como vendedores, sino también cómo funciona el cerebro de nuestros clientes. Y ser muy consciente de que lo que hemos aprendido a través de Daniel Goleman, de la inteligencia emocional, lo que llamamos la PNL, se pone al servicio de la venta de una forma admirable. Todos sabemos que efectivamente dentro de lo que es el cerebro triuno hay una parte del reptiliano que enfoca claramente hacia los instintos, hay una parte, la parte límbica, es la parte derecha de nuestro cerebro, que es la parte que gestiona todas las emociones, y hay una parte racional en el lado izquierdo de nuestro cerebro, que es la que intenta ordenarlo todo. Bueno, y a vosotros diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con las ventas? Fijaros, pues tiene muchísimo que ver esto con las ventas. Esto es primordial, esto es básico, porque si no las técnicas no funcionan. Un buen vendedor, un vendedor inspirador, un vendedor de tienda física y también de tienda online, por qué no decirlo, es consciente de que esto funciona de esta manera y que a través de la comunicación persuasiva, tenemos que tender puentes entre la parte racional y la parte emocional. La parte racional
que es la parte que lo encasilla, en la que está el presupuesto, ¿sí? Y la parte emocional, la parte que al final es la que toma las decisiones de compra, ¿sí? No vamos a poder conseguir aumento de ticket medio si no somos capaces de tender un puente entre esa parte racional y esa parte emocional de nuestro cerebro. Todos os acordaréis, seguro, que en cualquier momento, incluso en épocas de crisis dura, ¿sí? ¿Cuántas veces vuestro cliente dice, qué caray, hoy me voy a permitir un pequeño lujo y voy a comprar una botella de vino para celebrar algo especial con mi mujer en casa, ¿no? Por poner un ejemplo. Bien, ¿cómo ha gestionado el vendedor ese proceso? Es lo que va a hacer que ese ticket medio, a lo mejor de una botella de vino, que podría ser 3, 4, 5 euros, se convierta en una botella de vino especial, una venta especial de una botella de vino que vale 15, 16 o 25, ¿no? De ahí hacia arriba. ¿Vale? Luego, estamos hablando, queridos amigos, de neuromarketing. Estamos hablando de comunicación al servicio del neuromarketing. Fijaros en esta frase. ¿Sabíais que si emocionas al comunicar, estarás en el camino para provocar atención, escucha, sensibilidad, credibilidad, sintonía, en fin, consiguiendo así un alto grado de comunicación? Luego, la comunicación no solamente es una cuestión de qué es lo que digo y cómo es entendido, sino es mucho más potente. Es jugar la ventaja del conocimiento, y vamos a seguir dando pistas para ello, para que la comunicación sea tan eficiente, tan eficaz, que el resultado que buscamos se convierta absolutamente en algo inevitable. La segunda parte que vamos a tratar es el lenguaje. El lenguaje como clave fundamental también para mejorar nuestra comunicación. Permitidme que os cuente un pequeño cuento y veréis qué importancia tiene el lenguaje y sobre todo cómo utilizamos el lenguaje. ¿Sí? El cuento va de lo siguiente. Un gran sultán perdonad un momentito que se me ha salido esto de aquí. Ahora. El gran sultán que tiene un sueño y le gustaba interpretar los sueños. Y una noche tuvo un sueño en la cual soñaban que se le habían caído todas las piezas dentales. Entonces dijo, esto seguro que tiene que ver algo con algo, ¿no? Así es que llamó a un experto en interpretación de los sueños y le pidió que interpretara aquel sueño. Y aquel interpretador de los sueños le dijo, Majestad, fíjese, cada una de las piezas que se le han caído representa a un ser querido que usted va a perder, ¿no? Entonces, evidentemente, aquel se enfadó muchísimo y mandó incluso latigar a aquella persona que le había dado aquel mensaje tan desastroso. Así es que uno de sus consultores le dijo, ¿por qué no buscamos a otro especialista que haga una nueva gestión de esa interpretación de su sueño? Y el hombre dijo, pues me parece muy bien. El sultán mandó a recibir a un nuevo consultor, a un nuevo asesor de sueños, y aquel hizo una interpretación aparentemente distinta. Le dijo, querido sultán, la interpretación de su sueño quiere decir que usted va a sobrevivir a todos sus familiares. En ese caso, agradecido el sultán, le pagó con 100 monedas de oro y lo convirtió en uno de sus asesores. Fijaros qué cuento, qué interpretación, qué metáfora de cuento tan clarificante, ¿no? Si os dais cuenta, le dijo exactamente lo mismo. Pero cómo utilizó el lenguaje, cómo puso a su favor el lenguaje, hizo que la interpretación del sultán fuese totalmente distinta, cuando realmente el mensaje era exactamente el mismo, que iban a morir familiares suyos antes que él mismo. Así es que, como veis, la importancia de cómo utilicemos el lenguaje nos va a permitir jugar a nuestro favor en nuestra relación con nuestros clientes. Y para ello debemos hablar de los canales perceptivos. Los canales perceptivos o los canales de representación de la comunicación, fijaros, esto que vamos a tratar ahora os va a resultar, yo creo que muy clarividente. Fijaros, cuando hablamos de canales perceptivos, entendemos que son los canales por los que recibimos la información. Y para ello el lenguaje es vital. Tendríamos que hablar entonces de lo que llamamos el back. El back viene entendido como canales representativos de cómo recibimos la información. Y salvo que cualquier persona tenga cualquier tipo de deficiencia,
generalmente toda la información la recibimos a través de 3 canales. Uno de ellos es el visual, otro es el auditivo y el otro es el kinestésico, ¿sí? Bien, todos utilizamos, insisto, salvo que tengamos alguna dificultad auditiva o visual, todos recibimos la información por estos 3 canales. Pero sí es cierto que cada uno de nosotros tenemos un canal que es nuestro canal preferente. Así podríamos hablar de personas / clientes que son más visuales, clientes que son más auditivos o clientes que son más kinestésicos, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esto para la venta? Pues es fundamental conocerlo. Es fundamental saber, y ahora aprenderemos cómo hacerlo, cómo percibir en nuestro cliente cuál es su canal preferente. ¿Qué canal es por el cual él recibe la información de una forma mucho más sencilla? Fijaros, os voy a poner, vamos a hacer un pequeño roleplay para que lo podamos entender, ¿vale? Y quiero que nos imaginemos todos que somos vendedores, ¿no? Que somos vendedores, bueno, eso va a ser difícil imaginarlo porque yo creo que todos los que estáis ahí al otro lado sois vendedores, pero vamos a imaginarnos que somos vendedores de Ferraris, ¿vale? Y que estamos en un concesionario de Ferrari, ¿sí? Y recibimos a un cliente. Recibimos un cliente, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, probablemente alguno de vosotros pues se acercaría al cliente y le preguntaría, ¿no? Le preguntaría, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿le puedo ayudar en algo? Bueno, las típicas preguntas, ¿sí? Que luego ya veréis que en el proceso de comunicación no siempre son los más acertadas. Y que esta información que yo ahora comparto con todos vosotros, os vaya a ver cómo cambia la perspectiva absolutamente. Si hemos dicho que es muy importante reconocer, para aplicar el lenguaje adecuado, reconocer cuál es el canal perceptivo del cliente, lo primero que quizá tendríamos que hacer es observar al cliente, observar cuál es su forma de actuar delante de nuestro coche, con lo cual lo lógico sería empezar simplemente por recibir al cliente y ver qué es lo que él hace. Bien, imaginaros, visualicemos a ese cliente que, bueno, pues que empieza a darle vueltas al coche y a mirarlo. Mira los tapacubos, mira las ruedas, ¿sí? Incluso pues se pone así delante del cristal, intenta mirarlo por dentro, ¿sí? Bien, ahí el cliente nos está dando una pista importante y es más que probable que el cliente sea visual, que sea un cliente que lo que le importa es la visión, cómo se ve el coche y cómo se imagina él el coche dentro, ¿sí? Él dentro del coche. Perfecto, ya nos ha dado una buena pista. Si además nos damos cuenta de que ese cliente lo que hace es pasar la mano por el coche, pasar la mano por la pintura, por el capó, nos estará dando también una pista importante, y es que no solamente es visual, sino que además es visual kinestésico, entendiendo kinestésico como la parte emocional que muchas veces se hace en el tacto, ¿no? En tocarlo. Ya tenemos la suficiente información como para utilizar un lenguaje totalmente distinto. Nos podríamos acercar a ese cliente y preguntarle, es bonito, ¿verdad? ¿Te gusta? ¿Te has dado cuenta la textura que tiene la pintura? ¿Verdad que es especial? Te voy a invitar a entrar. Siéntate y toca el volante. Aprecia el cuero de primera calidad con el que están hechos los asientos, ¿vale? Si además entendemos que ese cliente no recibe esa información como importante, entonces lo que le haríamos es, ¿quiere escucharlo el motor? Entonces arrancaríamos el motor. Y entonces la sensación que tendría ese cliente, si es auditivo, es que evidentemente se emociona cuando escucha el motor del coche. Fijaros qué cantidad de información estamos recogiendo de un proceso de venta tan cortito, ¿no? Si somos capaces de averiguar si el cliente, su canal perceptivo preferente es el visual, el auditivo o el kinestésico, a partir de ahí el lenguaje va a fluir de forma absolutamente diferente. Si es visual, prestaremos especial atención en aquellos aspectos visuales del coche. Si es kinestésico, haremos que lo toque, ¿sí? Y si es auditivo, evidentemente tendremos que arrancar el coche para que oiga los caballos que hay debajo de ese capó. La comunicación, insisto, es la clave. Y muchas veces la comunicación verbal, a través del lenguaje a la que le ponemos tanta atención, no siempre es suficiente. Fijaros estos números, ¿no? La comunicación verbal solamente va a influir un 7% en la decisión de compra del cliente. La comunicación no verbal, en cambio,
tiene unos parámetros mucho mayores. La paraverbal es hasta un 38%, es decir, el ritmo de la voz, cómo nosotros le hablemos al cliente, la seguridad con la que le transmitemos la información, eso va a influir un 38%. Y fijaros, la comunicación no verbal el 55%. Entendiendo como la comunicación no verbal es aquellos signos, aquellas formas de expresarnos, cómo movamos las manos, ¿sí? Hacia dónde dirijamos la mirada. Todos esos aspectos que a veces no tienen nada que ver con el lenguaje son los que finalmente van a tener una mayor importancia en la toma de decisiones de nuestros clientes. Si tuviéramos mucho más tiempo, podríamos desarrollar esta diapositiva mucho más, pero solamente quiero que toméis conciencia en este punto de la importancia que tiene la comunicación no verbal. Yo he recibido una formación muy amplia de comunicación no verbal científica y cuando la comunicación no verbal científica, entendida como la ciencia que estudia la comunicación no verbal con ese 55% de decisión de compra, nos podríamos dar cuenta que volviendo a nuestro cerebro triuno, tenemos una parte de expresión de la parte emocional y una parte de expresión de la parte racional. Y muchas veces la forma en la que miremos, en la forma en cómo derivemos la vista hacia un sitio o hacia otro, va a darnos una información vital a la hora de cerrar una venta y a la hora incluso de iniciar un proceso de venta. Fijaros en este cuadro, si vamos a hacer un pequeño experimento para que vosotros lo veáis, ¿no? Me voy a acercar un poquito más a la cámara y fijaros una cosa, ¿no? Si alguien me preguntara, en estos momentos, si alguien me preguntara si sé los caballos que tiene el Ferrari que acabamos de ver y yo hiciese algo así como, pues creo que son exactamente 450 caballos los que tiene, ¿sí? ¿Vale? Fijaros que mi mirada se ha dirigido hacia la parte superior, arriba y a la derecha. Eso quiere decir que yo estoy buscando la información, pero la información es válida, es veredigna, ¿vale? He buscado la información y la he dicho. Pero si en cambio hubiera mirado, fijaros bien, hubiera mirado arriba y a la izquierda, ¿vale? Y hubiese dicho, pues tiene 470 caballos. Me lo acabo de inventar. Porque la mirada ha ido hacia arriba y hacia la izquierda, que es la parte, digamos, de la invención, del visual creado hacia el futuro, ¿no? Entonces, bueno, nos llevaría muchísimo más tiempo analizar esto, pero solo quiero que os quedéis con esta idea, y es que, primero, la importancia que tiene la comunicación no verbal, la importancia que tiene cómo aplicamos el lenguaje en función del canal perceptivo, y en sí toda una estrategia, y la estrategia se basa fundamentalmente en fijarnos nosotros en cuál es el canal perceptivo de nuestro cliente. Os puede parecer algo complicado, pero os aseguro que a poco que lo estudiéis un poquito y a poco que lo practiquéis y a poco que pongáis atención, la información que te va a dar el cliente va a ser vital para poder hacer un listening, para poder ofrecerle, que esto es lo que vamos a ver a partir de ahora, ofrecerle diferentes técnicas para aumentar nuestro ticket medio, ¿sí? O para simplemente conducir la venta hacia el lugar a donde a nosotros nos interesa, que no tiene que ser otro que el que sea de interés de nuestro propio cliente. Así es que fijaros, hemos hablado de la importancia que tiene el lenguaje. Ahora tenemos que hablar de la importancia que tiene la escucha, ¿sí? Dentro de este proceso de comunicación que estamos viendo. Y en este caso yo creo que aunque parezca bastante obvio, me gustaría compartir con vosotros esta reflexión. Estaremos seguramente de acuerdo en que no hay cosa que nos guste más que ser escuchados, ¿sí? ¿Y por qué es esto? ¿Por qué nos gusta tanto ser escuchados, ¿no? Yo estoy convencido de que nos gusta ser escuchados precisamente porque no hay cosa que hagamos peor que escuchar. Y esto en sí ya es toda una estrategia a la hora de la venta. Si somos conscientes de que no hay cosa que nos guste más que ser escuchados, si además ya hemos aprendido a través de la comunicación no verbal que nosotros podemos ponernos en actitud de escucha activa, entonces ya tenemos parte de la venta ya hecha. Porque no hay cosa que hagamos peor que escuchar. Así es que cuando percibimos que el vendedor presta una escucha activa hacia nuestros comentarios, hacia nuestras demandas, hacia nuestras inquietudes, ya tenemos, yo diría que casi el 50% de la venta hecha. ¿Qué queremos decir con esto? Que
la actitud y la predisposición de escucha activa hacia nuestros clientes juega muy a favor de nuestro proceso de venta. Seguro que conocéis esta, bueno, espero que alguno de vosotros, pues sois un montón aquí hoy, qué maravilla. Pues probablemente tengamos a alguien que tenga un salón de belleza o que tenga una peluquería, ¿verdad? Y me gusta mucho utilizar este ejemplo de la escucha activa en este sector, pero eso no quiere decir que solamente sea en este sector, evidentemente es en todos los demás, ¿no? La escucha activa es la que es capaz de generar necesidades, de percibir las necesidades que el cliente tiene. Acordaros de lo que hemos visto del Ferrari, ¿no? Esa escucha activa forma parte también cómo analicemos a nuestro cliente en términos de los que hemos hablado de los VAC, del visual, auditivo y kinestésico. Pero volvamos al ejemplo de la peluquería, ¿vale? Un momento en el que precisamente, bueno, hace poquito también en un trabajo de formación hablaba con una chica que tiene un salón de belleza, ¿no? Y tratando el para qué, ¿no? Que es algo que también es importante a la hora de identificar la identidad de nuestros negocios, ella me generaba un paralelismo. Decía, yo tengo muchas clientas que, bueno, que deciden, en vez de ir al psicólogo, vienen a mi salón de belleza, ¿no? Porque se sienten escuchados, porque cuando se sientan delante de mí y yo empiezo a hacerles su tratamiento de belleza, o en el caso de las peluquerías, ¿vale? Entonces es cuando se pone en marcha la escucha activa. A mí me encanta escuchar, me decía ella. El hecho es que uno de mis talentos naturales es la escucha, ¿no? Entonces, yo estoy convencida de que, aparte de hacer mi trabajo bien, las clientas vienen a mi salón porque yo les escucho, ¿vale? Y me encantó escuchar esto, ¿no? Y es verdad que cuando pones la escucha activa, entonces lo que haces es que primero detectas las necesidades que el cliente tiene, y esta es la parte más interesante para aumentar nuestras ventas. Puedes generarles necesidades nuevas. Puedes generar necesidades nuevas basadas en los productos o los servicios que nosotros ofrecemos. Pero dicen que el buen vendedor no es el que habla mucho, sino el que escucha bien. Porque si es cierto la reflexión que hemos hecho antes, fijaros, la de que decíamos que no hay cosa que hagamos peor que escuchar y no hay cosa que nos guste más que ser escuchados, evidentemente si aplicamos la escucha activa, se van a despertar emociones. Se van a despertar emociones que van a hacer que cambie la actitud de nuestro cliente. Con el cambio de actitud van a cambiar las acciones y, por supuesto, van a cambiar los resultados. Los procesos de venta van a ser mucho más útiles, prácticos y decisivos. Porque, en definitiva, a más vamos a generarles un recuerdo que, como ya sabéis, es mucho más potente que los propios planes de fidelización. Así es que conectemos nuestra escucha activa para detectar esas necesidades en base a lo que ya hemos aprendido. Y lo que hemos aprendido no es ni más ni menos que los canales perceptivos, bien entendidos, son capaces de dinamizar las ventas. Escuchar te va a empoderar como vendedor, pero escuchar también te va a crear un ambiente de sintonía con el cliente. Escuchar va a facultar la confianza. Y ya sabéis que la confianza genera compromiso. Y si no hay confianza, no hay compromiso. En los procesos de venta se ven claramente. Escuchar va a facilitar el sentido de la comunicación. Escuchar te va a permitir interpretar aquello incluso que no se dice. Lo hemos visto a través de la comunicación no verbal, ¿no? Si es que, quedaos con esta idea. Al cliente no le gusta que le vendas nada. En cambio, ama comprar. Parece una paradoja, pero es así. ¿Qué pasa, no? Cuando vamos por la calle y encontramos a una persona, ¿no?, por la acera, que incluso, pues bueno, pues a lo mejor pertenece a una ONG o simplemente está vendiendo tarjetas de crédito. ¿Qué sucede? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo se pone el reptiliano del que hemos hablado antes en el cerebro triáneo? ¿Cómo se pone a la defensiva? ¿Por qué? Porque a los clientes no les gusta que le vendas nada, pero todos amamos comprar. Entonces, si tú planteas la comunicación como que le quieres vender a tu cliente algo, el reptiliano de ese cliente se va a poner a la defensiva y va a ser muy difícil venderle. En cambio, si a través de la escucha activa, a través de la observación de los canales perceptivos de la venta, a través del análisis de la comunicación no verbal, entonces van a querer comprarte. Van a querer comprarte. En el pequeño roleplay que hemos hecho antes con el Ferrari, si tú eres capaz de dominar estas técnicas,
lo que te vas a dar cuenta es de que el cliente lo que va a querer es cerrar la venta cuanto antes, porque ya le has conquistado el corazón a través de la propia comunicación. Si eres capaz de proponerles en ese momento algunas técnicas que ahora veremos, ¿no? De un 3x2 o de aplicar un descuento en la segunda unidad o otras técnicas como puede ser preparar con tu producto un pequeño pack, entonces va a ser mucho más fácil conseguir ese objetivo que buscamos, ¿no? De aumentar nuestro índice de ventas y también, por supuesto, nuestro ticket medio. Bien, como veis, no sé si esperabais técnicas claras y concisas para aumentar el ticket medio. Esto lo podéis encontrar en internet. Yo creo que el pequeño aprendizaje que quiero trasladaros es que la forma de aplicar todas esas técnicas valen más que las propias técnicas, ¿sí? Y eso hemos dicho que es la comunicación y cómo lo hemos visto. La cuarta de las palabras poderosas, vamos bien de tiempo, vamos a poder desarrollarlo con más tranquilidad. La cuarta de esas palabras poderosas que vamos a trabajar hoy es el diálogo. Cómo construir, con todo lo que ya sabemos, cómo construir lo que llamamos el diálogo de la venta. Manuel, ¿cómo vamos a encaminar todo esto aprendido, todo esto que nos has comunicado? ¿Cómo establecemos como un proceso de venta? A mí, más que proceso de venta, me gusta hablar de diálogo de la venta. Vamos a ir pautando como a modo de un guión, ¿vale? De cómo tenemos que construir una experiencia de cliente desde el punto de vista de la comunicación, luego aplicaremos las técnicas para conseguir el resultado que nosotros estamos buscando. Fijaros, yo le llamo el guión de una experiencia de cliente. Todo empieza con el contacto, ¿vale? El contacto, ahora veremos alguna pauta de cómo hacerlo, ¿vale? El contacto nos tiene que llevar a lo que llamamos el sondeo. ¿Qué es el sondeo? Pues fijaros, sondear es buscar, ¿no? Buscar a través de la comunicación no verbal, a través de los parámetros que hemos visto, sondear, buscar cuáles son las necesidades del cliente. Esto es clave. Buscar las necesidades del cliente te van a poner en el paradigma de incluso generarle necesidades nuevas a través de ese sondeo. Y entonces será el momento en el que en esta tercera parte del diálogo de la venta, que es el apoyo, como decíamos al principio, ahí es donde vas a tenerte que mostrar como un verdadero experto. Tu expertise relacionado con el conocimiento del producto o del servicio que tú estás vendiendo. Aquí es donde el cliente prácticamente va a tomar la decisión de compra. Pero fijaros que si no somos capaces de hacer el contacto bien, el sondeo no va a fluir. Y si del sondeo no somos capaces de detectar esa necesidad, el apoyo de nuestra venta nos va a llevar muchísimo tiempo, se va a convertir en un monólogo absoluto de las características del producto y difícilmente se va a dar la última parte de ese guión de la experiencia cliente y de ese diálogo de la venta, que va a ser el cierre. Luego, piensa por un momento y apunta en esa libreta. ¿Qué parte de este diálogo de la venta necesita de un refuerzo? ¿Qué parte tomo conciencia de qué parte es la que a mí más dificultades me da? Para mí es complicado el contacto con el cliente, para mí es complicado el captar las necesidades del cliente y generarle necesidades nuevas que me permitan hacer una venta más fructífera. ¿Fallo en el apoyo de la venta o mi equipo falla en el apoyo de la venta porque no es capaz de transmitirle al cliente las características, beneficios y ventajas que nuestro producto tiene? ¿O tengo dificultades en el cierre de la venta? Como que me engancho en el apoyo de la venta y no encuentro el momento en el que definitivamente tengo que pasar a la acción y cerrar la venta. Creedme de verdad que hay muchos vendedores, incluso vendedores inspiradores de confianza, ¿sí?, que acaban fallando en esta última parte, en el cierre de la venta. Así es que vamos a analizar la receta yo le llamo la receta del tiendólogo, ya sabéis, a través de la tiendología, ¿no? O lo que llamamos el rol del doctor. A mí me ayudó mucho a entender y crear esta idea del rol del doctor, porque es una forma de pautar claramente la experiencia de cliente, ¿sí? Así es que, si me lo permitís, vamos a hacer este pequeño juego de imaginarnos, ¿no?, como que somos doctores, como que somos médicos, ¿vale?, salvaguardando, por supuesto, todas las distancias, ¿no? Pero
pero vamos a imaginarnos por un momento, vamos a meternos todos en el rol de un médico, ¿sí? Un médico bueno, ¿eh? Un médico bueno, un médico con capacidad de escucha, ¿vale? Que también sé que, por desgracia, muchas veces no siempre es así. Pero vamos a meternos en ese rol. Fijaros, las pautas serían las siguientes. La primera de ellas, recibo al paciente y le genero confianza, ¿vale? Bien, permitirme, es que no voy mal de tiempo, permitirme que visualicemos esto de una forma diferente. Fijaros, pensar en un momento en vuestro médico de la Seguridad Social, que espero que sea maravilloso, ¿vale? Yo tuve uno que no era nada maravilloso y por eso precisamente me cambié de médico. Y me cambié de médico precisamente porque los procesos a la hora de la visita con el médico a mí no me satisfacían en absoluto. ¿Quiere decir que yo podía juzgar y decir que ese médico es un buen médico o no? O sea, tú puedes determinar que ese médico / vendedor, estamos utilizando una metáfora, ¿vale? ¿Es un buen médico o un mal médico? O dicho de otra manera, ¿qué parámetros puedes utilizar tú para valorar si tu médico de asistencia familiar es un buen médico o no lo es? Tú no sabes sus conocimientos, pero sí que sabes muy bien la forma en la que te recibe, ¿sí? Así es que seguramente te pasaría, como me pasó a mí con el médico del que me cambié, y es que me recibía sin mirarme. Estaba pendiente de la pantalla, no de mí. Y la pregunta que me hacía era la siguiente: ¿qué es lo que te pasa? ¿No? Entonces yo le dije, no lo sé, eso me lo tendrá que decir usted. En todo caso, yo le puedo decir qué es lo que siento o cómo me siento, pero yo no puedo decir qué es lo que me pasa. El diagnóstico me lo tiene que dar usted, no yo, ¿vale? Y esto lo cambia absolutamente todo. No sé si estáis de acuerdo conmigo, seguramente estoy despertando en vosotros ahora alguna situación ya vivida, ¿vale? Pero volviendo otra vez a ese paralelismo entre el rol del médico y el vendedor, para mí es lo mismo. Hola, buenas tardes. Mira, estamos de Hiper. Por ahí tenemos un micro abierto. ¿Vale? ¿Vale? Si somos capaces de entender que el proceso de comunicación empieza con un buen contacto, recibiendo al paciente y generándole confianza, si ese médico te mira a los ojos y te dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? No qué es lo que tienes, ¿cómo estás? Automáticamente empiezo a entender que ese médico me quiere escuchar y que me quiere ayudar. Luego, en la segunda parte, lo voy a escuchar con interés. Voy a escuchar a mi cliente con interés, a mi paciente con interés. El tercero será parafraseando y analizando su dolencia. ¿Qué es parafrasear? Parafrasear es repetir palabras que te ha dicho tu paciente / cliente. Entonces me estás diciendo que te levantas por la mañana y te duele la cabeza. Sí. Y a mediodía también te duele la cabeza. ¿Me estás diciendo esto? Sí. ¿Vale? Me está generando muchísima confianza porque sé que me está escuchando. La cuarta parte será proceder al diagnóstico. En base a mi conocimiento, entonces decir, pues es muy probable que tengas esta dolencia o tengas esta otra. Y luego, por último, le prescribiré mi propuesta de solución, ¿sí? Le haré la receta. Bien, lo que determina para mí si es un buen médico o un mal médico no son los conocimientos, porque yo no los conozco, pero sí es su actitud hacia mí. Deshacemos este rol y lo entendemos de la misma manera. Los vendedores inspiradores funcionan de la misma manera. Si somos capaces de recibir a nuestro cliente y generarle confianza, si somos capaces de escucharle con interés, de parafrasear algunas de sus necesidades, nos será muy sencillo pasar a la parte que hemos dicho del apoyo de la venta y, por último, la receta, ¿no? Y es cerrar la venta. ¿Os imagináis a un médico que hiciera todo este proceso, que tuviese claro cuál es nuestro diagnóstico y luego no fuese capaz de prescribirnos una solución? Pues evidentemente el proceso se habría terminado de una forma nada satisfactoria. Así es que espero que os haya gustado este pequeño rol de médico que nos puede ayudar a modo de metáfora a entender cómo vamos a desarrollar esta estrategia basada en el diálogo de la venta y, en definitiva, basada en la comunicación. Últimamente todos sabemos que hay como dos estilos de venta. La venta visual,
¿vale? La venta visual, aquella que vamos a un supermercado, nadie nos atiende, con un poco de suerte la cajera te saluda, buenos días, y a partir de ahí todo el proceso de la venta se hace de forma visual. Luego está la venta, digamos, atendida directamente, aquella en la que, bueno, cada vez más en desuso, ¿no? Aquella, acordaros, por ejemplo, volviendo al tema sanitario, ¿no? Volviendo a la farmacia, aquella vendedora que llegabas a una farmacia y lo único que encontrabas era un mostrador y tenías que decir qué es lo que querías, ya está, incluso, no sé, un paquete de pañales nunca estaba en la parte delantera del mostrador, sino que estaba en la parte trasera, ¿vale? Bien, ambos sistemas de venta tienen ambos sistemas tienen sus ventajas, ¿sí? Pero yo estoy convencido de que digamos, el proceso más productivo en un proceso de venta y de comunicación es lo que llamamos la venta visual asistida. Quiere decir, dicho de otra manera, prepara tu tienda como si fuese un escenario para que se puedan provocar ventas de forma absolutamente visual, pero por otro lado, como vendedor inspirador de confianza, estate atento o atenta a los aspectos que hemos visto para generar esa venta visual asistida. Dicho de otra manera, las ventajas es que vas a tener ventas visuales en función de cómo tú hayas preparado ese escenario a través del visual merchandising y en cualquier momento, una vez que hayas detectado cuál es su canal perceptivo preferente, le vas a poder ayudar, ¿vale?, a escuchar para generarle esas ventas mucho más productivas. Luego, la venta visual asistida se basa primero en despertar la atención del cliente, en buscar su interés e investigar en sus deseos o incluso generarle deseos nuevos para aumentar nuestra venta, convencerle con tus argumentos, actuar responsablemente, esto es importante, ¿vale?, basado en valores, basado en cuáles son los ideales de tu estilo de vendedor inspirador, compartir su satisfacción, por último. De esa manera hablaremos entonces del contacto, del sondeo, del apoyo y del cierre de la venta como un proceso completo de venta. ¿Sí? Bien, si eso está entendido hasta ahí, vamos a ir analizando y sobre todo yo utilizo muchísimo los POSITs. Yo soy un amante de los POSITs porque me gusta mucho capturar ideas con los POSITs. Así es que también lo utilizamos en la formación, en la tecnología, los POSITs muchísimo. Y os voy a proponer una forma práctica y sencilla de coger como ideas prácticas que nos puedan ayudar en ese proceso de venta. Así es que empezamos con lo primero que hemos visto, que es el contacto. Bien, yo he puesto aquí lo del contacto con mucho tacto porque me parece simpático recordar un programa de televisión. Algunos de los que estáis escuchándome, que tengáis ya más añitos, seguro que os acordaréis de ese programa que hacía Bertín Osborne, ¿no? Y hablaba del contacto con mucho tacto. Bueno, ¿por qué quiero decir esto? Porque hay que tener mucho tacto a la hora de hacer el contacto con nuestros clientes. Mirad, ahí es donde generalmente yo suelo encontrar, digamos que es como la parte más sencilla y es donde más defectos se encuentran. Así es que nos va a tocar hacer un poco de autodiagnóstico y tener en cuenta a través de estos posits como pequeños bricoconsejos que os voy a dar y que os pueden ayudar a la hora de hacer el contacto con la venta, ¿vale? Mirad, yo creo que el contacto es simplemente eso, un contacto, ¿vale? El contacto simplemente es que tu cliente se haya percibido que tú estás allí para ayudarle, ¿vale? Eso puede ser simplemente un buenos días. Hola, buenos días, ¿sí? Ya es suficiente. Incluso si estás ocupado, el simple hecho de lanzarle una mirada a tu cliente como diciendo, estoy contigo, ya has hecho el contacto. El error puede pasar cuando complicamos el contacto a través de las preguntas. Muchas veces tenemos tantas ganas de vender, ¿verdad?, que hacemos preguntas que no ayudan al contacto. O simplemente decidimos que nosotros nos vamos a ir pasando del contacto al sondeo cuando nosotros queramos, no cuando el cliente quiera. Así es que estos consejos, fijaros, vamos a ir analizando uno a uno, van enfocados a que el contacto sea lo que realmente es el contacto. Y nada más. Nada de esas preguntas que puedan conllevar una negación. Nada de esas preguntas que digan, hola, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? En nada. O aquellas preguntas de, hola, ¿qué quería? Nada. O sea, todas las preguntas que puedan conllevar una negación, un no o un nada, no son preguntas para aceptar el contacto de un cliente.
Y yo sé que en esto a lo mejor estoy rompiendo algunos paradigmas, porque incluso en los manuales sistémicos de algunas franquicias, nos dicen que tenemos que recibir al cliente con una pregunta. Bueno, pues desde mi experiencia, insisto, y esto es una opinión basada en experiencia, nada más, cada uno podéis tomar vuestras propias decisiones, ¿vale? No es una buena idea recibir al cliente con una pregunta. Y insisto, no olvides que la primera impresión cuenta. Vigila tu comunicación no verbal. Vigila tu comunicación no verbal. Muchas veces ese contacto se produce con una comunicación no verbal que no es óptima. ¿Cuántas veces has recibido o te han recibido en una tienda con una mirada como diciendo, madre mía? ¿Sí? Fijaros, la importancia de la comunicación no verbal. Fijaros otra vez en mis ojos, ¿no? ¿Vale? Llega el cliente y dice, ¿vale? ¿Por qué? Porque son las 8:25 y cierras a las 8:30, ¿vale? ¿Eso es una buena forma de recibir al cliente? Evidentemente no. Entonces, fijaros que la no comunicación, insisto, no existe. El simple hecho de una mirada, o simplemente porque tienes un dolor de cabeza horroroso y son las 8:25 y te ha entrado un cliente, la forma en cómo tú comuniques, eso que parece que no es comunicación, estás haciendo un contacto con el cliente nada óptimo. Bien, el segundo brico consejo, ¿vale? El cliente tiene que percibir que tú has advertido su presencia. Ese es el contacto. Un saludo breve y respetuoso, en muchas ocasiones, una simple sonrisa es más que suficiente, es lo que hemos dicho. El estar ocupado, ojo, no es impedimento para no realizar el contacto. Y por último, nunca realices un contacto con una pregunta que pueda conllevar una negación. Buenos días, ¿qué quería? ¿Le puedo ayudar en algo? No son buenas preguntas para hacer el contacto. Luego veremos que la clave está en que el paso del contacto, sí, al sondeo, nunca lo das tú. Esa es la clave. El paso del contacto al sondeo siempre lo da el cliente, ¿vale? Y es probable que una vez que él lo haya dado, es cuando esas preguntas que quería, le puedo ayudar, ¿sí? Es cuando tienen sentido. ¿Veis? Claro, algo tan sencillo como es el contacto, pues tiene sus trucos, ¿no? Bien, el segundo de ellos sería el sondeo. El sondeo, el cómo buscar las necesidades de nuestros clientes. Para ahí, los consejos que os podría hacer son los siguientes. Bueno, voy a haceros abro un pequeño paréntesis, ¿vale? Es importante que lo tengáis esto en cuenta, porque es probable que alguno de vosotros os estéis volviendo loco intentando apuntar en la libreta todo esto que estáis viendo. Sabéis que a través de la Cámara de Cáceres, esta presentación, luego todos aquellos que os habéis inscrito, la vais a tener. Así es que relajaros, no os volváis locos intentando apuntar esto. En cualquier caso, podéis utilizar vuestro móvil si estáis en el ordenador y hacer alguna captura de pantalla o hacer alguna fotografía, también estará bien para que vayáis repasándolo, pero no os frustréis porque no sois capaces de recoger todos estos posits, ¿vale? Cierro paréntesis, porque a veces me ha pasado en las formaciones presenciales esto. Bien, sigamos, estamos con el sondeo, detectando las necesidades de nuestro cliente, ¿vale? No olvidar que llevar la iniciativa no significa no escuchar, solo que tenemos que ir marcando nosotros el ritmo. Tampoco olvides que el paso entre el contacto y el sondeo nunca lo vas a dar tú, es lo que estábamos diciendo. Hay que estar atentos. El simple saludo, es muy probable que te pase lo siguiente, ¿no? Que llega el cliente, hola, buenos días, ¿vale? Y se acerca y dice, oye, ¿dónde tienes la sección de electrodomésticos de gama blanca? ¿Vale? Entonces, él ya ha decidido dar ese paso, ¿vale? Así es que no te genere frustración, que a veces sucede. Cuando entra el cliente, tú le dices, hola, buenos días, ¿vale? Y hace como, bueno, como un barrido visual o se da una vuelta por la tienda y luego sale por la puerta. Buenas tardes, muchas gracias por su visita. Y ya está. Pero es porque el cliente, él, ha decidido no dar ese paso, ¿sí? Yo siempre pongo ya no empiezo a ir tan bien de tiempo. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo del museo. Y es muy práctico porque lo vamos a entender de una forma mucho más fácil. Fijaros, ¿tendría sentido que tú te acercaras a una sala de exposición de arte, te acercaras y se acercara el pintor o el arquitecto, el artista en definitiva, se acercara y decía, hola, buenos días, ¿quería algo? Esto da hasta risa, ¿verdad? ¿Sí? Pues esto es lo mismo. Cuando tú preparas una experiencia de cliente, lo que estás preparando es un escenario
en el que tú trabajas para que sucedan cosas. Y eso nos llevaría al terreno del visual merchandising, que hoy no toca hablar de ello, aunque tiene evidentemente una importancia grandísima para aumentar también nuestros tickets medios, ¿no? Cómo establezcamos, cómo coloquemos el orden del producto. Pero hoy que estamos hablando básicamente de comunicación, fijaros qué cosa, ¿no? O sea, entra una y me preguntan qué es lo que quiero. Y nada, pues quiero dar una vuelta y ver esto, que para algo lo ha preparado aquí, ¿no? Entonces, pensar un momento que vuestra tienda fuese como una galería de arte que tú previamente has preparado. Por lo cual, lo que tienes que hacer es que una vez que se ha dado el contacto, dejar que sea el cliente. Si yo me acerco a esa galería de arte y estoy interesado en una obra de arte, pues buscaré a alguien que me pueda atender, porque quiero saber qué técnica ha utilizado o qué precio es el que tiene esa obra de arte. ¿Entendido? Si somos capaces de entender esto, veréis que el sondeo es mucho más sencillo. Si te ganas la confianza del cliente durante el sondeo, entonces ya tienes el 50% de la venta hecha. Si eres capaz de lanzarle las preguntas adecuadas para saber cuáles son tus necesidades y lo haces bien, probablemente ya tengas el 50% de las ventas hechas. ¿Y cómo se hace esto? Pues muy sencillo, entendiendo de una forma fácil también, entendiendo una clasificación de clientes que es muy fácil. Simplemente observando te puedes dar cuenta. La primera de ellas es si tu cliente es extrovertido o es introvertido. Si tu cliente es introvertido, evidentemente tendrás que hacerle unas preguntas abiertas, y si el cliente es introvertido, tendrás que hacerle unas preguntas más cerradas. Entendiendo como preguntas abiertas aquellas que dejan un espacio a que el cliente se pueda explayar porque es extrovertido, ¿sí? Y preguntas más cerradas si el cliente es más introvertido. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que tenéis una agencia de viajes y llega un cliente y se expresa de la siguiente forma, ¿vale? Hola, buenas tardes. Bueno, es que quería ver para hacer un viaje ahora para Navidad. No hace falta ser Albert Einstein para darse cuenta de que ese cliente es un cliente más bien introvertido. Su comunicación no verbal y paraverbal, la que hemos hablado antes, esa mirada hacia abajo, ¿vale? Te está indicando que es una persona introvertida. ¿Qué tipo de pregunta le tendré que hacer en el sondeo a este cliente para poder ir averiguando cuáles son sus necesidades? Le haré una pregunta del tipo, bueno, pues cuénteme qué vacaciones tuvo el año pasado por Navidad. ¿Esto a un cliente introvertido? Ves contando hasta 3, porque cuando haga 3 ya ha desaparecido. Ese cliente ya no está en tu tienda, ¿vale? Seguramente, bueno, vendré en otro momento con un head porque estas decisiones es mejor tomar. Vale. Bien, en cambio, si el cliente es introvertido, yo le hago preguntas cerradas. ¿A usted qué le gusta más, el campo o la playa? Pues me gusta más el campo. ¿Y usted ha estado alguna vez en una casa rural? Pues sí o pues no. Sí, las preguntas cerradas conllevan respuestas cerradas, ¿sí? En cambio, si nuestro cliente, imaginaros por otro momento que otro cliente entra en esa agencia de viajes y se expresa de la siguiente manera. Hola, buenos días. Buenos días. Pues mire, es que resulta que todos los años me pasa lo mismo. Llegan las Navidades y no sabemos dónde ir. Y claro, y este año no quiero que me pase porque además las circunstancias son diferentes, bla, 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 bla. ¿Vale? ¿Cliente introvertido o cliente extrovertido? Cliente extrovertido. A ese cliente es hay que hacerle la pregunta abierta. Y bueno, ¿dónde fue usted el año pasado en Navidades? Pues mira, el año pasado en Navidades nos fuimos todos, la familia, a un crucero, en fin, me llevé hasta la abuela, me la llevé al crucero, lo pasamos fenomenal. Oye, qué Navidades más bonitas, ¿vale? ¿Qué cantidad de información te está dando este cliente? ¿Qué cantidad de información valiosa a la hora de cerrar tú el proceso de venta con él? ¿Le vas a enseñar entonces la casita rural de fin de semana? ¿O le vas a proponer, oiga, pues ya que ha probado el crucero, ¿por qué no prueba subir en globo? Yo qué sé, ¿vale? Entonces, es importante entonces a la hora del sondeo que averigüemos, junto con lo que ya hemos aprendido, que averigüemos si nuestro cliente es introvertido o es extrovertido. Adapta tus preguntas siempre al carácter de ese cliente. Utiliza preguntas de suposición o hipótesis que son muy prácticas, ¿no? ¿Qué pasaría si consiguiera para usted esta cosa o esta otra? ¿O qué me diría si yo le dijese a usted que... ¿O qué si le ofreciera si yo... ¿Vale? En definitiva, provocar respuestas poderosas, y ahí es donde está la clave, no solamente para detectar las necesidades del cliente, sino, como decíamos, para generarle necesidades nuevas, mucho más valiosas y que nos van a hacer que nuestro cierre de la venta a través del apoyo sea mucho más positivo. Bien,
hemos hecho el contacto, hemos averiguado a través de estas técnicas sencillas cuáles son las necesidades del cliente, incluso hemos pensado que podemos generarle necesidades nuevas en función de sus respuestas y ahora llega el apoyo. Ahora llega el apoyo y es donde, como decíamos antes, tenemos que poner en valor, ¿sí?, nuestro conocimiento sobre nuestro producto. Y para ello, los pequeños consejos que os puedo dar son los siguientes. Primero, que te apoyes en los comentarios favorables que el cliente haga o que te haya hecho a lo largo del sondeo, ¿sí? Muy importante esto, que no repitas los mismos argumentos que ya has utilizado en otras ocasiones, que vuelvas otra vez a parafrasear las últimas aseveraciones de tu cliente e iniciar incluso el apoyo siempre con alguna palabra positiva. Bien, pues ya que me dice usted esto, yo lo que le propondría sería lo siguiente, ¿vale? ¿Veis qué tipo de lenguaje estamos utilizando? ¿Vale? Permítame entonces que le ayude con esta propuesta que yo le voy a hacer, ¿vale? Utilizar ejemplos y comparaciones en el proceso te van a ayudar a ser mucho más comprendido y aceptado. El hecho es que, ya lo veis, yo estoy utilizando constantemente metáforas, analogías, ejemplos vividos de experiencias con otros clientes. Todo esto ayuda muchísimo al proceso del apoyo de la venta. Nunca apoyes comentarios negativos de clientes dirigidos a la empresa, los productos o tus compañeros. ¡Wow! Esto pasa muchísimas veces, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado, y esto lo debéis de controlar vosotros como managers, de que esto no suceda, ¿no? ¿Cuántas veces sucede que en el apoyo de la venta estas cosas salen y no deben de salir, ¿vale? Mantén un ritmo dinámico, nunca aburras al cliente, acordaros el 38% de las decisiones de compra son a través del paraverbal, del ritmo que utilicemos, de las pausas, cómo seamos capaces de pausar. Una pausa, una bajada de ritmo aporta mucha seguridad a lo que tú estás diciendo, ¿vale? No te conviertes en una gallina que está charrando totalmente las condiciones de su producto, ¿no? Los clientes complicados a veces resultan ser los más fieles. Es importante apoyarse muchas veces en el conocimiento propio del cliente, en nuestra propia experiencia en nuestra tienda. Lo sabemos, aquellos clientes complicados son aquellos que no saben comprar en las grandes superficies y que se apoyan mucho en el comercio de proximidad. Entonces, ese es un cliente ideal. Si tienes clientes, si vendes moda, por ejemplo, y te dicen, oye, yo no sé comprar en el Corte Inglés, ese es un cliente preferente para ti, porque él es de los que necesita este proceso de venta, ¿sí? Y bueno, en general, paralelismos entre las características del producto y las ventajas que suponen de los mismos es vital también. Fijaros, por ejemplo, os pongo el ejemplo de la venta de electrodomésticos, ¿no? Muchas veces nos hablan, bueno, ni que deciros de la informática o de aplicaciones de móviles, ¿no? Hay que medir muy bien cuál es el nivel tecnológico de cada uno. Entonces es mucho más productivo a la hora de cerrar una venta el enfocarse en las características, en las ventajas, perdón, del producto más que en las características. Si yo estoy viendo un frigorífico y viene el vendedor y me dice que es de aluminio anodizado, pues probablemente no sea ni capaz de recordarlo cuando llegue a mi casa y se lo tenga que explicar a mi pareja, ¿no? ¿Vale? En cambio, fijaros, si me dice, mire, este frigorífico, que es de aluminio anodizado, quiere decir que cuando usted pone los dedos en las puertas no se quedan marcados. Ah, perfecto, muy bien, entonces ya está claro, ¿no? Cuando llegue a casa no me acordaré del aluminio anodizado, pero sí me acordaré de los beneficios que tiene el hecho de que sea de ese material. Y luego, por último, bueno, la competencia, que a la hora de generar el apoyo de la venta también genera bastantes dificultades, es que entiendas que la competencia en todo caso es otra opción, ¿vale? Si eres capaz de entender eso desde la diferenciación y entenderlo así, ¿vale? Pues nunca desprestigies a la competencia. Creedme que esto pasa cuando llega un cliente y desprestigia a la competencia, ten en cuenta que cuando vaya a tu competencia va a hacer exactamente lo mismo de lo que opina sobre ti. Porque en definitiva ahí hay una debilidad, hay una dificultad, y es que los clientes muchas veces pues bueno, tienen esa debilidad y parece que si hablo mal de la competencia tuya, tú me vas a atender mejor, y ese es el error. Bien, y por último, ya vamos cerrando, nos queda poquito tiempo, viene el cierre de la venta. Esa parte definitiva para que consigamos aplicar esa técnica que nos ayude a aumentar nuestro ticket medio, ¿vale? Abro otro pequeño paréntesis. Como bien os han comentado René, el siguiente taller que vamos a tener es en el que vosotros mismos y con todo lo aprendido
vamos a utilizar una plantilla maravillosa para generar, en base a los KPIs y a esto que estamos viendo hoy, generar estrategias de marketing que nos ayuden no solamente a aumentar nuestro ticket medio, sino mucho más. O sea que ya de antemano os digo que no os perdáis el siguiente taller porque es donde vamos a poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Bien, vuelvo al cierre, ¿vale? Yo he puesto aquí lo del cierre, existe. ¿Y por qué? Porque yo considero que el cierre de una venta nunca tendría que existir. Quiero decir, me explico. Es decir, lo que estás cerrando es un proceso de venta, pero no una venta. Es decir, tu habilidad como vendedor inspirador tendría que ser que cierres procesos de venta, pero no ventas, en el sentido de que siempre dejes un espacio abierto a que la nueva experiencia cliente se vuelva a generar. ¿Vale? Probablemente os pueda parecer obvio lo que estoy diciendo, pero a través de los consejos lo vais a entender de una forma mucho más sencilla. ¿Vale? En el cierre cuenta absolutamente todo, la intuición, las técnicas y la experiencia. Es decir, ¿hay técnicas para cerrar ventas? Sí, ahora os contaré alguna, ¿vale? Pero la intuición, siempre decimos que la intuición ayuda en los negocios, no, los negocios no funcionan por intuición, pero ayudan, la intuición te va a ayudar, ¿vale? ¿Por qué? Porque es fruto también de la experiencia. Así es que tenerlo todo en cuenta a la hora de cerrar una venta. Cuanto más reflexiva resulte un proceso de compra para nuestro cliente, más dudas pueden surgir y por ende más complicado puede llegar a ser el cierre de la venta. Para lo cual es importante de que no te adelantes ni te retrases, sino que si no lo haces, el cliente abortará la compra. Es decir, hay que buscar el momento exacto del cierre de la venta. Ahí otra vez la comunicación no verbal va a ser tu principal aliada. La comunicación no verbal, cuando el cliente parece que está queriendo cerrar el proceso de la venta, tú tienes que dar ese paso. Una buena forma de buscar el momento del cierre de la venta es repasar los detalles acordados y si todo está correcto, cerrar la venta. Típico ejemplo del profesional que va a tu casa, no sé, a hacerte un presupuesto de pintura o de, bueno, la instalación en la casa de los electrodomésticos o de los muebles, ¿no? Haces un presupuesto, cuando ya está el presupuesto hecho, delante de tu cliente repasas con detalle. Vale, pues entonces hemos dicho que decaparemos las paredes, las alisaremos, las pintaremos de este color y que este será el precio. ¿Es correcto esto? Sí, vale, pues firme aquí. Estás cerrando la venta. ¿Vale? Ese repaso de los detalles hace que finalmente el proceso se finalice. Es importante, sobre todo aquellos que vendáis productos de alto nivel o de alto precio, no es lo mismo vender una barra de pan que un Ferrari, ¿vale? Que siempre guardéis algún argumento potente no utilizado anteriormente para no repetirte, porque cuando surge la duda es cuando debes de sacar un argumento que no hayas utilizado previamente. Si además es del canal perceptivo que hemos dicho que es preferente, va a ser decisivo para que el cliente pueda cerrar la venta o que tú puedas cerrar la venta con ese cliente. Bien, no olvides la técnica del sándwich para que el precio no suponga un problema. ¿Qué es la técnica del sándwich? Pues que el precio del producto es una característica más del producto. ¿Sí? Si te adelantas en el precio o te retrasas en el precio, puede ser que el cliente aborte esa venta. ¿Vale? Bien entendida, el precio es una característica más del producto. Es como si yo cogiera esta taza, dijera que es de porcelana, tiene una serigrafía, cuesta 4,50 euros y tiene una característica la porcelana y es que cuando lo calientas en el microondas no te quemas. ¿Vale? He aplicado la técnica del sándwich. Porque ni he puesto arriba del todo el precio ni lo he puesto abajo. Luego, una buena técnica para los cierres de las ventas es que nunca el precio sea el pan del sándwich, sino que forme parte de una de las capas del sándwich. Y bueno, a partir de ahí hay muchos trucos, cada sector suele tener el suyo, ¿vale? Hay muchos trucos para poder cerrar ventas. Todos ellos se basan fundamentalmente en las técnicas que hemos dicho de comunicación no verbal, ¿sí? De fijarse en el cliente y de escuchar al cliente, ¿vale? Y luego, por último, si a pesar de que no dejas de mostrarte diferentes piezas, tu cliente mantiene una en sus manos, esta es una de las técnicas más utilizadas, ¿vale? Esa es la que quiere. Si intenta sustituirla por otra y lo mantiene, esa es una buena pista de que ese es el producto que el cliente quiere. Esto pasa muchísimo en joyería, por ejemplo, ¿no? Estás enseñándole varios relojes y ves que uno como que lo mantiene, generalmente con la mano izquierda, ¿sí? Y tú
le sigues enseñando otros relojes con la mano derecha, ¿vale? Pero el de la izquierda lo mantiene. Esa es una pista ineludible de que el que quiere es ese. Con lo cual, lo más importante es que cierres la venta cuanto antes de ese reloj, ¿sí? Porque si no, va a estar mareándote muchísimo tiempo y no vas a conseguir cerrar la venta. Bien, deja de hablar de los productos ya vendidos. Esto es una técnica, por Dios, que me saca de quicio. ¿Cuántas veces vas a una tienda, está empaquetándote el producto y sigue hablando de ese producto? Es un momento de oro y estamos hablando de aumentar nuestras ventas y nuestros tickets medios. Cuando ya has vendido un producto, deja de hablar de ese producto y empieza a hacer ventas cruzadas. Empieza a generar ventas cruzadas, es decir, deja de hablar de él, empieza a hablar, pues si esto le ha gustado, imagínense, la semana que viene vamos a recibir una nueva gama de producto mucho más atractiva, ¿vale? Buena técnica, no solamente para cerrar ventas, sino como decíamos antes, ¿vale? Para abrir un nuevo proceso de venta. Así es que la mejor forma de cerrar una venta es generar expectativas para que podamos abrir una nueva venta cuanto antes. Y bueno, nos quedan 5 minutitos, pero quiero dejaros esta frase final que yo creo que le da sentido un poquito a todo lo que hemos visto y que nos va a poner en predisposición, ¿vale? Para que sigamos mejorando. No tenemos una ocupación como vendedores, tenemos una profesión. Lo importante de nuestra profesión es que lo entendamos así. No es una cuestión de técnicas, es casi toda una cuestión de ciencia. Y solo te va a ir bien si tú amas vender. Si entiendes que con ese proceso de venta no solamente estás aumentando los ratios de conversión, no solamente estás aumentando el ticket medio, sino además lo que estás haciendo es disfrutar de aquello que haces. Por eso yo siempre hablo mucho de disfrutar del momento cliente. Y bueno, por último, como siempre suelo hacer, pues abrimos la librería de la tiendología. ¿Por qué? Porque, bueno, sabéis que tenemos poco tiempo para desarrollar temas tan importantes como los que hemos visto hoy, relacionados con la comunicación y cómo aplicarlo para aumentar nuestros tickets medios, para aumentar nuestras ventas. Y ahí os dejo, los tendréis en la presentación también, por supuesto, ahí os dejo pues algo de bibliografía que os puede ayudar para ir ampliando este maravilloso mundo de la comunicación no verbal científica, ¿vale? Aplicado al mundo de las ventas, algunos libros que os pueden ayudar. El último que he leído, bueno, por supuesto, son cuando propongo libros de la tiendología es porque son libros que he estudiado, que he leído y que aplico, ¿no? Y que muchos de los conceptos que os he intentado transmitir esta tarde, pues muchas veces surgen evidentemente de toda esta información, formación, ¿vale? Como, bueno, os decía que el último que he leído es el que tenéis en el centro, el del cuerpo habla, y es maravilloso la cantidad de técnicas aplicadas a la venta que puedes aplicar, ¿no? Conociendo, hemos dado una pincelada al tema de las miradas, pero también los micropicores, ¿no? Y, bueno, podría contaros un millón de cosas que podéis aprender, ¿no? Aspectos relacionados con la observación, ¿no? Como, no sé, por poneros un pequeño ejemplo, si tu cliente está contigo y está como rascándose la pierna, pues eso es un síntoma de que no está siendo atractivo ese proceso para él y lo que quiere es largarse de allí cuanto antes, ¿sí? Entonces, imaginaros el poder que tiene el conocer todos estos aspectos de la comunicación para que jueguen a tu favor a la hora de cerrar procesos de venta. Y luego, por último, igual que abrimos la librería de la tiendología, también me gusta daros el consejo de la digitalización. Ahora que tanto se habla de la digitalización y tanto que nos dicen que la única salvación para nuestros comercios va a ser la digitalización. Bueno, ya sabéis algunos de vosotros mi opinión al respecto. Yo creo que la digitalización ha venido para quedarse, la digitalización del comercio, las herramientas digitales han venido para ayudarnos y facilitarnos los procesos de venta, pero en cualquier caso, yo creo que lo que hemos visto hoy es venta en estado puro, en el que el vendedor inspirador de confianza es el que maneja la situación. No obstante, debemos de utilizar las herramientas digitales para que jueguen al servicio nuestro como vendedores inspiradores y al servicio de nuestros clientes, ¿sí? Bien, entonces el pequeño consejo de digitalización que os digo, yo lo utilizo, va fenomenal. El otro día tratamos el tema de los KPIs, de los medidores de gestión, y últimamente he descubierto esta herramienta, este software libre, que además no cuesta dinero, al menos en la versión básica, que os aseguro que no os la acabáis,
la versión básica, la mayoría de nosotros no nos la acabamos, ¿vale? Que es un software libre de gestión de medidores de venta, de KPIs, ¿vale? Es de Orkes, se llama KPI Management Premium, y la verdad es que es muy resolutivo, es sencillo de manejar y nos permite empezar a trabajar con el tema de los medidores de gestión a través de datos, como dijimos el otro día, de cuánta gente pasa por delante de nuestra tienda, de todos esos que pasan, cuántos compran, cuántos entran, cuántos compran, cuál es el ticket medio, ¿sí? Y cuáles son las unidades de venta. Luego hay otros KPIs que ya son en gestión de pago, pero yo creo que con estos que podemos empezar con ellos, el resultado puede ser espectacular, ¿sí? Así es que nada, sin excusas, lo que hacemos todos los días importa más que incluso lo que haces de vez en cuando. Así es que decíamos en las reglas del juego que ahora lo que toca es practicar. Lo que hemos visto en el taller de hoy, se basa en la práctica. Así es que yo os invito a que hagáis muchos ejercicios, muchos roleplays de venta, como el que hemos hecho el de los Ferrari, como hemos hecho el de la joyería, y que lo hagáis con vuestro equipo y compartáis situaciones concretas con el cliente y cómo analizarlo. Invitaros a que sigáis trabajando el tema, sobre todo de la comunicación no verbal, aplicado a los procesos de venta, que veréis qué resultados va a dar. Y bien, y si me lo permitís, me gustaría acabarlo de la misma manera que lo hicimos el anterior, y es lo que os he dicho al principio, que apuntéis aquellas ideas importantes que os lleváis y sobre todo qué compromiso os lleváis, entendiendo como compromiso aquella acción concreta que vais a hacer a partir de esta misma tarde. Eso es pasar a la acción, ¿sí? Así es que espero de verdad haberos sido útil, espero que sí, y os emplazo, ahora dejaré de compartir la presentación, por si hay alguna cuestión, alguna cosa, y os emplazo a que tengamos cuanto antes el próximo taller, ¿vale? Ya creo que estoy viendo a Nieves, voy a dejar de compartir la pantalla. Ya te estoy viendo, Nieves. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo tenemos a la gente? ¿Está muy revolicada o qué? Bueno, pues están súper implicados porque hemos tenido hasta ahora mismo 72 participantes. Así que entiendo que es porque se te ha dado muy bien. Una cocina, el próximo taller es el 24 de noviembre, si no me equivoco. 24 de noviembre, el taller número 3. Sí, 24 de noviembre a las 4. Os esperamos a todos y esperemos que os haya gustado. De todas maneras, podéis ver en el canal de YouTube de la Cámara los talleres, tanto este como el anterior, por si queréis repasar. ¿Ok? Sí, solamente apuntar, Nieves, que recibirán la presentación, porque esta presentación tenía muchos contenidos, os la haremos llegar a través de la cámara para que todos puedan acceder a esa formación. Y las preguntas, insisto, como estamos ya en el tiempo límite, las preguntas, apuntarlas, porque acordaros que el último taller, el del 26 de noviembre, será para recoger todas esas preguntas y trabajarlas juntos. Ah, sí, otra cosilla que le teníamos que decir, Manuel. En la última sesión, el último taller, por si queréis ir descargándolo, vamos a hacer un juego online que se llama Kahoot. Solo os tenéis que descargar la aplicación en el móvil. Os la descargáis y ya en el último taller, el último día, hacemos un concurso, un juego para ver los conocimientos, para ver si los habéis asimilado bien, y el ganador tendrá un pack de libros de Manuel Amat, además dedicados por él. Así que para que vayáis entrenando. Un placer, además. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos el 24, a la misma hora en el mismo sitio. Que tengáis una tarde excelente de ventas. Gracias, chao. Manuel. Igualmente, hasta luego. Gracias, Manuel. Chao. Hasta luego. Adiós, hasta pronto. Chao. Chao.